Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast, donde, como ya saben, hablamos con líderes que tienen algo que comunicarnos y que tienen algo en común. Y ese algo en común es pasión inagotable para hablar, liderear con la verdad. Y que con su efecto van cambiando el mundo, van cambiando nuestro país, van cambiando nuestra comunidad. Por eso es tan fundamental el liderazgo, que para mí una persona con rostro y apellido va a ser mucho más que una institución. Hoy en día, en cuestión política, por ejemplo, y lo uso solo de ejemplo, pues los partidos políticos pasaron a segundo término. Hoy surge la ciudadanía con un gigantesco movimiento y es porque ya dejaron de hablarnos con la verdad. Dejaron de hablarnos con la verdad a veces los gobiernos, a veces los partidos, y por eso traemos este tipo de liderazgos como el que tenemos el día de hoy. Un invitado extraordinario y especial que se llama Marcus Dantus, que es un tiburón que posee formación técnica y comunicativa, combinada con una carrera de todo tipo que abarca desde pionero del Internet, inversionista televisivo, emprendedor y de enseñanza para emprendedores, programas de aceleración de empresas, fondos de inversión, y participa activamente en la educación superior. Bueno, ¿qué más queremos que un líder como este, que nos habla con la verdad y que se convierte en un referente por su impacto, alcance y temáticas relacionados con innovación, con tecnología, con propósito, purpose, que es una palabra poderosa en inglés, igual de poderosa en español? Pues Marcus, con esta introducción, bienvenido aquí. Nos conocemos de hace tiempo, tú y yo, una mente llena de ideas, la tuya, llena de inquietudes, llena de tecnología y de innovación. Y para empezar, dime, ¿por qué Marcus y por qué Dantus? ¿De dónde sacaste eso? ¿Es mercadotecnia? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto volverte a ver. No, Marcus Dantus, que mucha gente cree que es mi nombre artístico, pero no, para nada. Mi abuelo, el papá de mi papá, se llamaba Marcus Dantus. Y él murió cuando mi papá era muy joven. ¿De dónde era mexicano? No, él nació en Polonia, en un pueblito que se llama Sierp. Ok. Y luego migraron todos sus hermanos a México. Él muere cuando mi papá es joven y pues me puso su nombre. Entonces me tocó... ¿Y es nombre y apellido o es...? El nombre es Marcus, el apellido es Dantus, que es un apellido que seguramente en algún momento se cambió y nadie sabe cuál era el original. Pero si de por sí es difícil a veces que me digan Marcus Dantus, imagínate con el apellido original polaco, quién sabe, ¿no? Sí, pero por el otro lado te digo que para transmitir ideas, para transmitir conocimientos, para hacer comunicación, pues tienes un nombre casi mágico. No sé si tu persona responde a ese nombre tan mágico, pero es mágico, ¿o no te parece? Mira, cuando era niño sufrí mucho, pero ya de adulto, la verdad es que estoy muy contento con mi nombre. Además es único, no hay nadie más en el mundo que se llame así. Eso tiene sus ventajas. Salvo el abuelo que ya se fue. Salvo el abuelo, y tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Qué bueno. Oye, bueno, pues en este mundo de las ideas y del emprendimiento, yo tenía una pregunta. ¿Qué hace a un líder exitoso en negocios? ¿Por dónde empieza y cómo convierte ese changarro a la mera hora en una superempresa nacional o internacional? ¿Cuál es el meollo del asunto? Bueno, a ver, son muchas cosas. Déjame tratar de enumerarlas en orden. Yo creo que, o sea, de manera muy simplificada, encontrar un problema, resolverlo con diferenciación y armar un buen equipo de trabajo, que es esencial. De hecho, el equipo es lo más importante, pero es mucho más fácil resolver un problema y hacerlo de manera diferenciada para que tengas realmente ventajas competitivas a crear un nuevo problema.
Además de que hay muchos problemas que no hemos resuelto, entonces yo creo que hay mucha oportunidad todavía de emprender. Yo creo que, y estoy leyendo un libro de civilizaciones, y ando allá como 5,000 años atrás, y leo por allá que alguien agarró de repente un buey, le dio una entrenadita, le colgó un arado atrás Y vámonos. se puso a arar la tierra. Y pasamos de, pues, todo perdido, un mundo todo perdido, a un mundo donde empieza a haber mucho sentido en emprender, en poner en marcha nuevas ideas. Así como esa relacionada con la agricultura, pues luego vinieron etapas donde aparece la bicicleta, o primero apareció la rueda. Ese ingenio, esa manera de emprender, la traemos todos los seres humanos como natural, la tenemos dentro y de repente aflora y decidimos echarnos a la alberca y empezar a nadar. Yo creo que todos tienen el potencial de desarrollar ciertas habilidades para emprender. Hay momentos en la vida en que uno le es más fácil que en otros. Digamos, alguien que no tiene responsabilidades, ni gastos, ni hijos, etcétera, pues probablemente es más fácil que emprenda. O alguien que ya lleva muchos años trabajando, que ya acumula mucha experiencia, que ya tiene resuelta, por ejemplo, o por lo menos parcialmente su problema financiero, pues también quizá es más fácil que emprenda. A algunas otras gentes que igual y no tienen todavía el ingreso resuelto a la parte financiera, o que justamente están en una etapa de su vida donde tienen muchas responsabilidades y gastos. Yo no creo, o sea, el emprendimiento se hace en el sentido del aprendizaje que hay que tener, de una metodología para darle mayores posibilidades de éxito a emprender. Sin embargo, yo sí creo que hay emprendedores quizá que tienen una naturaleza más emprendedora, que es gente probablemente que no se conforma con el status quo. Normalmente somos, y me incluyo, gente que tuvo problemas disciplinarios, que quiere que su camino sea suyo, no se conforma con las reglas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, el cúmulo de habilidades blandas que necesitas para emprender y para tener éxito en general, todas se pueden desarrollar. Esta idea de emprender a mí me gustaría que la comuniques con mucho entusiasmo, porque ahí está lleno de jóvenes y hay que decirles que sí se puede, que es cuestión propia, individual, no esperar si el gobierno tiene programa de apoyo para esto o si alguien en una incubadora me dijo que me asociara. Parte de uno mismo, según yo lo entiendo, es correcto, y cómo este entusiasmo lo transmitimos. Porque yo caí en la trampa del empleo, me fui con Coca-Cola, busqué mi rinconcito ahí, me fue a toda madre, gané buen dinero, cada sábado tenía yo para lo necesario y luego sobrante hasta para ahorrar, y pues me volví un poquito esclavo de otros, de recibir órdenes y hacer lo que me pedían que hiciera. Mira, a ver, yo creo que precisamente por todo lo que comentaste, el emprendimiento es probablemente una de las actividades que más problemas resolvería en un país como México. Te lo pongo de una manera muy sencilla. Los países que apoyan el emprendimiento, que apoyan la innovación, son los países ricos. Los países que no apoyan el emprendimiento y no apoyan la innovación son los países pobres. Y es así de fácil, ¿eh? Inclusive las mismas empresas que innovan, pues son las empresas que perduran. Y las empresas que no innovan eventualmente perecen. Y eso está cada vez creciendo, la velocidad en la que pasa esto, pues porque la tecnología cambia y porque te permite hacer cosas nuevas, y porque si te quedas en el pasado, pues eventualmente se van a comer tu mercado, quizá primero un nicho chiquito y luego te comen. Digo, y si no, pregúntale a la industria de los taxistas si pensaban que Uber se los iba a comer, o a Walmart si pensaba que Amazon le iba a ganar. O sea, ejemplos hay por todos lados. Ahora bien, necesitamos muchos emprendedores. Lo que tienen que entender los chavos es, primero, cuando tú emprendes,
generas... Pero eso no lo aprendes en la escuela, en la universidad. Desgraciadamente, o ya están enseñando. desgraciadamente No. la base de todo esto es la educación y yo creo que la educación urge que se cambie. Urge que se cambie a enseñarte cosas como finanzas, como innovación, cosas más prácticas, como emprendimiento. ¿Para qué le seguimos enseñando a los chavos la biografía de Benito Juárez o de Miguel Hidalgo? Cuando pues eso lo tienes en el teléfono, le preguntas a Google y la tienes inmediatamente. O sea, eso ya no es necesario aprenderse de memoria. Es mucho más importante, en mi opinión, aprender a investigar, aprender a hacer las preguntas correctas ahora con la inteligencia artificial, a un ChatGPT o a DeepSeek, etcétera, etcétera. Pero bueno, a reserva de que hablemos, si quieres, luego de los cambios importantes que tienen que haber en la educación, cuando tú emprendes, tú generas obviamente nuevos negocios y estos nuevos negocios generan nuevas oportunidades de trabajo, pero son oportunidades de trabajo, y esto es bien importante, de alto valor agregado, con lo que pagas mejores sueldos, distribuyes mejor la riqueza, bajas la pobreza, bajas el crimen, incrementas la competitividad, el poder de compra. O sea, se arreglan de verdad un montón de problemas. Y entonces mucha gente dice, bueno, pero ¿en qué voy a emprender? Ya todo se inventó. Y eso para nada es cierto. De hecho, siempre uso esta referencia, ¿no? Basta ver los 17 objetivos sostenibles de la ONU para darnos cuenta que ni siquiera hemos resuelto los problemas importantes del mundo, ¿no? El problema del hambre o del agua o de la educación, o etcétera, etcétera. Yo creo que falta mucho por hacer y conforme el mundo cambia, conforme las tendencias cambian, conforme los gustos cambian, siempre se generan oportunidades. Y hay una gran ventaja, porque tú hablas de las empresas grandotas y que no nos dejan a veces emprender y que se comen el pastel, y es cierto. Pero yo creo que las empresas grandes también se están dando cuenta que la innovación es importantísima y que involucrarse en el mundo de los startups y de las nuevas empresitas que están surgiendo es esencial. Y mismo Coca-Cola tiene ya iniciativas en donde cooperan con startups y apoyan startups, inclusive tienen fondos de inversión para startups. Pero te estoy hablando de empresas como Bimbo, como Telcel, como... O sea, la verdad es que las empresas Cemex, tienen Cemex Ventures, en fin, hay muchos ejemplos. Yo creo que la ventaja que tienen los emprendedores contra una empresa grande es la velocidad. O sea, una empresa grande para hacer, y lo dice Peter Drucker, ¿no? Lo dice muy claramente, dice, la innovación no es difícil, lo que es difícil es dejar de hacer lo que te ha funcionado en el pasado. Y eso a una empresa que ya está en camino, que ya tiene muchos años, le cuesta mucho trabajo. Y a un emprendedor no. Entonces tienes la gran ventaja de poderte mover más rápido, y esa es una ventaja súper importante en este mundo que además se está moviendo muy rápido. Sí, si le quisiéramos abonar para que este semillero enorme, estos millones de mexicanos y mexicanas que están ahí en San Cristóbal, donde tienes tu casa, que están ahí en una comunidad en Oaxaca o en Chiapas, se necesita, yo digo, seguir varias cosas. Una primera, tener un país que cree en esto, que cree en la economía de mercado, que cree en el esfuerzo individual, que cree en que la solución económica de un país viene por ahí, viene por los ciudadanos, viene por los emprendedores, no por el gobierno. Ese solo puede facilitar en el mejor de los casos. Pero tú acabas de mencionar algo que me chocó adentro: educación. Yo recuerdo en campaña, yo decía, y con una convicción total, que yo estaba dispuesto a cambiar un barril de petróleo donde México tiene una situación preponderante, un barril de petróleo por un asiento en la universidad. El barril de petróleo te da 100 pesos o 1,000 pesos. El asiento en la universidad te da ilimitados recursos porque estás equipando a una persona para ser generadora de recursos. Entonces, dijiste que la educación es un factor fundamental. Me gustaría que le entráramos un poquito. ¿Cuál es el modelo actual que tenemos en México? ¿Cuál es el modelo ideal? ¿Y cuál es el modelo actual que se enseña en educación pública? ¿Cuál es el que se enseña en educación privada?
¿Y cuál es el ideal para que realmente detonemos una revolución? Mira, hoy pues, estamos preparando... La educación tradicionalmente ha sido para convertir a la gente en dos tipos de persona. En un educador, a través de hacer tu carrera, y luego tu maestría, y luego tu doctorado, y luego tu postdoctorado, y luego te vuelves un profesor, investigador, que vuelve a hacer la educación, y que está bien. Y luego para convertir a la gente en empleados. Yo creo que falta mucha educación, si quieres hablar de un modelo ideal, en donde realmente pues, nos enseñen, por ejemplo, habilidades blandas o habilidades humanas, como ya me regañaron una vez que lo debo decir, que nos enseñe a innovar, que nos enseñe cosas de vida práctica, que nos enseñe emprendimiento, cómo emprender, que nos enseñe finanzas, porque luego mucha gente emprende y no tiene idea de la parte financiera, y ese es uno de los graves errores de los emprendedores, y que nos desarrolle la creatividad. Especialmente en un pueblo como México, donde somos tan creativos, pero luego nos inhiben con el tipo de educación que nos dan. Yo creo que la educación hoy está mucho más enfocada a memorizar cosas, a utilizar de una manera muy básica cosas como la matemática, a memorizar la tabla de elementos, pero no estamos realmente desarrollando esa creatividad para utilizar este conocimiento en cosas pues, que resuelvan los problemas que tenemos como país y como sociedad. Y eso es donde creo que debería enfocarse. Dame ideas, Dantus, danos ideas a esos jóvenes allá afuera. Yo los invito a que nos escuchen y escuchen un líder que a eso ha dedicado su vida, a hacer para los demás y a tratar que esos demás, que somos nosotros, agarremos la luz, nos propongamos, ok, Marcus me dice esto, a darle, maestro, más aprendizaje, más concurrencia a los lugares donde me permiten desarrollar mis ideas y más facilidad para acceder al dinero y al capital, que eso está fatal en México. Mira, todo empieza y nosotros empezamos dentro de los varios programas que tenemos en diferentes etapas del emprendimiento. Empezamos con uno que es crear esta mentalidad de emprendedor. Entender no solo cómo se emprende, sino desarrollar cosas, tú hablas del ser, como resiliencia, ética, ambición, perderle el miedo a las cosas, o sea, valentía. ¿Y eso le pones a este mentor enfrente de ese alumno a decirle esto, o le pasas una película, o cómo le haces? No, bueno, hay muchas maneras. Le cuentas historias personales, le presentas testimoniales o casos de éxito de gente que pues quizá tenía las mismas circunstancias y que pensaba que no le iba a hacer y que de repente se aventaron y la hicieron. O sea, darse cuenta de que, como bien dices, sí se puede. Claro que se puede. Y te puedo contar cientos de historias de gente en poblaciones que nunca pensarías que son buenos para algo. Te voy a dar un ejemplo. Hace muchos años me tocó ir a una feria de emprendimiento en Comitán, en Chiapas. En Chiapas. Cuando me invitaron a la feria de emprendimiento, el entonces secretario de Economía del Estado, lo que yo pensé es, bueno, seguramente van a ser emprendimientos tradicionales, ¿no? Quizá vamos a ver ropa, vamos a ver salsas, moles, comida, o bebida, o yo qué sé, ¿no? O artesanía. El primer proyecto en la feria era un proyector holográfico de unos chavos de Comitán que me enseñan, prendieron el proyector y salía el chavo como en... O sea, han tenido oportunidad de ir o de ver, por ejemplo, La Casa Embrujada en Disney, que al final sale una figurita hablándote y parece de 3 dimensiones. Pues eso es lo que hacía el proyector. Cuando les pregunté yo cómo hicieron eso, lo que me contaron es, se metieron a Google y se pusieron a investigar y de ahí lo sacaron. Lo que tienen que entender es que hoy tenemos acceso a información increíble. O sea, en un día probablemente tengo yo más acceso a información que lo que tuvieron mis abuelos en toda su vida. Entonces, si la aprovechamos realmente
si la entendemos. Y más ahora con la inteligencia artificial que nos puede ayudar a automatizar muchas de estas tareas, se pueden lograr cosas espectaculares. Pero no tiene que ser tecnológico el emprendimiento. Te voy a dar otro caso. Conocí a una señora que vive en Teotihuacán. Teotihuacán es una comunidad, yo no sabía, donde crecen el xoconostle. Y ella pues, se dedica a... de origen indígena, pero se dedica a crear mermelada de xoconostle y varios productos de xoconostle. Su hija ya la metieron a estudiar al TEC, salió graduada de Relaciones Internacionales, lleva la empresa. Y lo que me sorprendió es que el año pasado vendieron 4.5 millones de pesos de mermeladas y cosas de xoconostle solo en Teotihuacán. O sea, no han salido de Teotihuacán. Entonces, imagínate el potencial que esto tiene cuando además la gente se entere de todas las propiedades benéficas que tiene una planta como el xoconostle. Entonces, pues ahí estamos hablando de un negocio tradicional que no tiene tecnología, aunque se le puede implementar para eficientar operaciones, y que tiene un potencial bárbaro de crecimiento, no solo a nivel nacional, sino internacionalmente. Cuando la gente escucha este tipo de historias, se da cuenta de que sí se puede hacer y de que ellos también lo pueden hacer. Es cuestión de encontrar en dónde están tus ventajas competitivas, qué problema puedes resolver o qué producto puedes generar basándote en esas ventajas y aventarte y tener la valentía y la resiliencia suficiente para aguantar el principio y hacerlo. Ahora, nada más déjame contestarte tu otro punto. En efecto, emprender tiene muchos aspectos internos. Tienes que resolver el problema, tienes que tener diferenciación con otros, tienes que tener el capital de trabajo original, tienes que tener un equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Pero también hay un montón de condiciones externas que generan un ecosistema propicio para el emprendimiento. Y ahí es donde yo creo que como país fallamos en comparación de otros países. Y me refiero a capital financiero. O sea, sí, en efecto, pues hay fondos, por ejemplo, que se han creado, cada vez son menos, pero pues, estos fondos se inhibe la inversión en proyectos porque no hay tantas salidas financieras. No tenemos una bolsa que realmente saque muchas empresas públicas cada año. Es muy difícil. No tenemos tanta actividad de fusiones y adquisiciones entre empresas grandes y las empresas pequeñas. Los bancos no prestan dinero. La educación no está enfocada en el emprendimiento, entonces tenemos menos de dónde escoger gente que realmente esté motivada y que realmente pueda ayudar con la empresa. No tenemos realmente una cultura de emprendimiento, aunque se mejoró mucho. O sea, hay muchos aspectos en donde, no hay incentivos fiscales, que yo creo que, imagínate que le diéramos 2, 3 años sin impuestos a las empresas, imagínate cuántas empresas se generarían, que a la postre generarían mucho más impuestos de regreso, de retorno al país, ¿no? Entonces yo creo que hay un montón de condiciones que todavía se tienen que dar para crear este ambiente propicio para emprendimiento y para que realmente florezca esta gran creatividad mexicana porque además no somos solo creativos, somos gente realmente trabajadora. Pero tenemos que empezar a eficientar este trabajo y ser mucho más eficientes, ¿no? ¿Tendrá algo que ver el premio? Yo creo que toda acción humana busca un beneficio, busca lograr algo. Y yo quisiera conectar, bueno, si quieres tener un automóvil, arráncate a emprender. Si quieres hacerte de una casa, arráncate a emprender. Si quieres viajar en vacaciones, arráncate a emprender. Entonces, ponerle esa manzana del incentivo allá adelante, yo creo que es una buena fórmula para echarnos a nadar, para meterle fuerte. Esa experiencia tuya en el Shark Tank, pues por ahí pasaron un montonal de gentes con ideas. ¿Qué nos dices de eso? ¿Es un mecanismo que funciona bien? Mira, es un mecanismo, y de hecho fue la razón por la que yo me uní a este programa. Sin duda, o sea, genera interés en el emprender
y motiva a los chavos a emprender y fomenta una cultura emprendedora. Creo que eso es bien importante. La gente tiene que querer emprender. Si yo me regreso cuando yo salí de la universidad, el 99% de la gente que salía de la universidad quería ser director de marca en alguna empresa o algo así, o sea, o trabajar en un banco, o sea, nadie estaba realmente pensando en emprender. Habíamos muy pocos que traíamos ese chip de yo quiero hacer mis cosas y quiero ser dueño de mis éxitos y etc. Si tú volteas a ver a los chavos hoy en día, yo creo que hasta te diría que la mitad de ellos está buscando emprender. Y eso es una generación de una cultura, del fomento de una cultura emprendedora que es bien importante. Pero ese es solo el inicio. Yo creo que falta mucho conocimiento de cómo emprender. Falta mucha motivación de ver estos casos de éxito y estos testimoniales de gente que ya emprendió. Y falta sentirse protegido como emprendedor en este ambiente y en este ecosistema que realmente emprenda, y falta pues toda la parte monetaria, ¿no? Cuando hacían sentir mal al presentador de la idea o del emprendimiento y lo rechazan, ¿sentías feo hacer eso? ¿O es una enseñanza el no tener éxito en esa pichada y que le sigan buscando? ¿Cuál era la filosofía atrás de eso? A ver, lo que pasa es que déjame cambiarte la formulación de tu pregunta. No, lo que yo menos quiero es desmotivar a alguien a emprender. Habían algunos tiburones que les decían, no, mejor búscate un trabajo o no emprendas. Y ahí sí no estoy de acuerdo. Sí creo que el rechazar un proyecto es un aprendizaje importante y válido, ¿no? O sea, y te lo digo a ti y a mí, ¿no? A través de fracasos es realmente como se aprende. Tropezarte para levantarte. Exacto. Y tiene la gente que aprender a levantarse, a aprender de los fracasos, a ser resiliente, etcétera. Y en ese sentido creo que es muy importante la retroalimentación de los tiburones. Pero nunca cruzando la línea de quitarle esas ganas de emprender, porque necesitamos emprendedores. Sí, bueno, qué bueno que nos aclaras eso. Yo creo que es un punto fundamental en el que todos tenemos que colaborar. Es más práctico y más oportuno atraer capital para mi pequeña empresa, con lo cual no debo y no tengo que empezar a pagar intereses, o me voy por la otra casi única salida que hay en México a por crédito con un banco, y al rato me arrepiento porque la carga de estar pagando intereses, ese lado de la fórmula parece no caminar. Yo creo que depende mucho de muchos factores. Y hay de créditos a créditos y hay de inversionistas a inversionistas. Hay inversionistas con los que quizá no compaginas bien o quizá tienen una manera de pensar muy diferente a la tuya y que pueden llevar tu proyecto a la ruina. Porque están buscando simplemente otra ronda y a veces ahogan el proyecto y no se enfocan en, por ejemplo, generar utilidades, ¿no? Y hay créditos muy buenos, subsidiados, y hay créditos donde te cobran 10, 15, 20% mensual, que pues obviamente aniquilan a cualquiera, ¿no? No hay manera de pagarlos. Entonces, y también depende mucho de la situación de la empresa. Si la empresa, por ejemplo, tiene clientes que le van a pagar en 120 días, pues un crédito es una solución ideal, un factoraje o algo así. Si la empresa está invirtiendo en investigación o en desarrollar innovación, pues probablemente les conviene más una inversión, pero depende de mucho, ¿no? Ya, está claro. Seguramente nos están viendo papás. ¿Qué sugerencia, qué receta le puedes dar al papá que integre al muchacho a la empresa o que lo mande allá afuera a aprender en otra empresa o que lo mande allá afuera a buscarse la vida emprendiendo? ¿Cuál funciona bien y qué recomendación hay para los papás? Yo creo que lo primero es enseñar el valor del trabajo, en general. Creo que uno de los grandes problemas de las nuevas generaciones es que viven en un momento en que todo es inmediato, en donde pides comida y te llega de volada, en donde quieres ver una película, una serie y está todo en la plataforma, en tu televisor, en donde
quieres escuchar música y tienes todo en una plataforma. ¿Cuánto dinero gastaste tú en discos? Y yo también, o sea, se me hace hasta injusto, ¿no? Y estos chavos tienen toda la música del mundo en un solo lugar, pagando muy poquito. En donde quieres ligarte a alguien y hay aplicaciones donde le haces así, conoces gente, ¿no? O sea, yo sigo sintiendo que las cosas importantes de la vida toman tiempo. Es más, me encanta una frase que dice que el éxito de la noche a la mañana tarda años en llegar, ¿no? Y creo que esa es la primera parte que hay que enseñarles, paciencia. ¿Tú te acuerdas del anuncio que decía que si las cosas fáciles, Claro. si las cosas importantes se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, ¿no? Yo creo que seguimos, o sea, bajo lo mismo. Las cosas importantes, crear una reputación, crear una familia, crear relaciones, etcétera, toman mucho tiempo. Y eso es mucho más importante que las cosas quizá más banales o más sencillas que son inmediatas. Entonces, primero es enseñar paciencia. Yo creo que es una de las habilidades más importantes que tenemos que tener y enseñar a los chavos, enseñar el valor del trabajo. No necesariamente porque van a ganar dinero quizá en la fábrica de su papá como obrero, y quizá no es lo que van a querer hacer porque les interesan, tienen otros intereses, pero van a entender el valor del trabajo. Y eso es bien importante, ¿no? Y en ese sentido, el meterlos a trabajar con el papá o en otra empresa antes de emprender, creo que es importante. Uh-huh. También es importante meterlos a emprender y que fallen y que entiendan que esa falla, si aprendes de ella, no es un fracaso, y perderle ese miedo al fracaso, ¿no? También yo creo que es esencial. Es como echar un paso atrás para agarrar más vuelo. Exacto. Dantus, yo tengo por aquí un ejercicio que resulta bien en estas conversaciones y que le hemos llamado sección respondes y te vas. Entonces vas a responder y luego, como Fidel Castro, te vas. Es lo que te iba a decir. Me acuerdo que se lo dijiste a alguien. Sencillamente llevar nuestra plática a algo novedoso, y ahí tienes una pequeña urna con papelitos. Si me hicieras favor de sacar un papelito de ahí, a ver qué pregunta te hace. ¿Qué es más molesto, un emprendedor que interrumpe o uno que llora? No lo entiendo, pero a ver, dime. Los dos son molestos. Pero creo que es mucho más molesto un emprendedor que interrumpe. Yo creo que una de las peores características de un emprendedor es la terquedad. No escuchar. El no escuchar. No solo a sus inversionistas, a sus empleados, a sus clientes, el ver hacia dónde va el mundo, ¿no? Y si interrumpes, pues no estás aprendiendo y no estás entendiendo. Está padre, bonita respuesta para una pregunta complicada. Démonos la oportunidad de una más porque el tiempo se nos está escabullendo. Qué maravilloso programa, qué bonita conversación. No, hombre, muchas gracias. Gracias por la invitación. A ver, ¿cuál fue la peor payasada que te picharon en Shark Tank? Mira, hubieron varias. Hubieron dos que fueron de broma. Una vez nos picharon, eso sí fue una broma, una cosa que se llamaba Bronciflotti, que era un bronceador que además flotabas cuando te lo ponías. Una broma muy simpática, un poco molesta porque ya era al final del día. Yo ya estaba muy enojado cuando me di cuenta que era broma. Nos picharon otra vez una cosa que se llama Freuchela, que era un festival de psicología, en donde invitaban a, ninfomaníacos y a gente con todo tipo de problemas psicológicos a un solo festival. Y les daban comida y creo que les daban bebida. Y entonces, también se dio, o sea, te das cuenta muy rápido que era una broma. De los proyectos serios, pues hay varios proyectos que no tenían ningún tipo de estructura, ¿no? O que, por ejemplo, había un chavo, me acuerdo muy bien de este proyecto, que tenía la idea de hacer un cubito que controlara la música y que hiciera diferentes ritmos, etcétera, etcétera. Pero cuando le preguntas cómo lo vas a hacer, su respuesta fue: llevo 9 años en tecnología, ¿no? Y le dije, está bien, mi hermano, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿O vas a usar
un Arduino o Texas Instrument o qué tipo de chip vas a usar. Y te decía, llevo 9 años en tecnología, y pues fue una payasada. Porque una cosa es, y es bien importante para los emprendedores, una cosa es la idea y otra cosa es la ejecución de la idea, que es lo más importante. Ideas todos podemos tener. Te voy a decir el proyecto más ridículo que me han pichado, que me lo picharon, no fue en el programa, pero una vez llegaron unos chavos a decirnos que querían hacer el mejor buscador de Internet. Y entonces yo les contesté diciéndoles que ¿por qué no buscan en Google a ver si hay algo así, no? Y entonces súper enojaron. Y entonces me dijeron, no, pero es que este es mexicano. Y les dije, pues ¿qué busca? Chiles, albures, moles. Y se fueron muy molestos, ¿no? De nuevo, hay ideas malas y hay ideas buenas, pero si no sabes cómo ejecutar la idea, ¿de qué sirve? Sí. Pero pues hay muchos. El otro, que sea original, ayuda muchísimo, que sea diferente a lo que ya se está haciendo. Sí, pero tienes que tener, o sea, no puedes llegar a picharle a alguien simplemente con la idea. Te voy a contar una historia más. Esta nos pasó en una empresa que se llamaba Innovamédica, que seguramente la conociste en su momento. Una empresa que se dedicaba a innovar en dispositivos médicos. Y una vez llegaron unos cuates con una cajita como de zapatos, en donde pues básicamente curaba el cáncer. Y entonces esta cajita tenía una ranura de este lado donde metían una charolita y decían, pues en esta charolita hay células cancerígenas. Y luego le das vueltas a una manivela y sale del otro lado y decían, ya están muertas las células cancerígenas. Y entonces le dijimos, oye, está impresionante, déjanos ver la cajita. Y abrimos la cajita y no tenía nada, tenía una banda transportadora y la manivela. Entonces le preguntamos y le dijimos, oye, pero no entendemos, ¿no? ¿A qué te refieres con...? Dice, no, es mi idea, ustedes la hacen, ¿no? Entonces ese es el tipo de pitches bueno, que son ridículos. Pues, Marcus, excelente programa, muchas ideas para quien nos ve. Yo quisiera agradecerles a todas y a todos su presencia y ojalá estemos cumpliendo con el objetivo de este programa, es traer líderes de la verdad, donde lo que nos cuentan es precisamente basado en la veracidad y basado en cosas reales. Y es por ahí donde debemos de irnos ilustrando o teniendo más ideas cada uno de nosotros. No importa que ya estés haciendo algo que tenga que ver con emprendedurismo, o no importa que estás ya en 60 años y sigues de empleado, trabajando bien, a gusto, con una empresa. Siempre hay posibilidad de reinventarnos, siempre hay posibilidad de volver a traer lo mejor de nosotros mismos en esa búsqueda. Yo ando, Marcus, en los 83 años y me he tenido que reinventar porque resulta que los fondos que teníamos ahorrados y obteniendo ganancia con interés de las 3 fundaciones que Marta y yo encaminamos, un día de la noche a la mañana, ¡pum!, desaparecieron, nos lo robaron. Y entonces entra este ejercicio de reinventarte y ver por dónde recuperas esa capacidad de hacer, que no es fácil, pero tiene un gran incentivo. Yo diría que es hasta morboso volver a inventarte, volver a echar a andar ideas, planes, proyectos, y es lo que acabamos de hacer aquí. Suena repetitivo este tema del emprendedurismo, pero tiene mucho que ver con la vida nuestra, de cada uno de nosotros, con nuestra familia. Y a ti, Marcus, muchísimas gracias de verdad por venir y darnos a conocer toda esta vida llena de alegría, para empezar, porque estás en lo que te gusta, y de realización, porque estás dando ideas concretas. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, justo verte de nuevo y saludos a todos. Y emprendan. Eso, duro.